Lo que estaba sucediendo, hermanos, es que creyentes de descendencia hebrea, o sea que israelitas, pero que eran creyentes, estaban volviendo o queriendo volver al judaísmo. Eran tentados de tratar de hacer una mezcla, el judaísmo junto con el cristianismo, y estaban buscando la manera de juntar ambas cosas. Y entonces el autor escribe su libro para dar advertencias contra esa tendencia, para mostrar que si comenzamos a vivir de esa forma, terminaremos mal. Podríamos aplicarlo, hermanos, a nuestras vidas. Trabajaba por años, como ustedes saben, con los Yanomami en la selva. Y los Yanomami, hasta este día, tienden en querer volver a la brujería. Ellos, cuando hay una enfermedad, no piensan que debo ir al médico. La primera cosa que viene en su mente es, debo volver al brujo. Entonces, he visto en los años desde que la iglesia fue sembrada entre los Yanomami, he visto la tendencia de ellos de tratar de mezclar la religión de ellos con el cristianismo y tratan pues de buscar la manera de hacerlo concordar. Pero no hay concordancia, ¿verdad? Tal como en nuestras sociedades, tenemos la misma tendencia. Por ejemplo, si viene uno de la religión católica, cuando la abuelita dice, oh hijito, venga conmigo a la misa, y ella está afanada y preocupada, el creyente a veces dice, bueno, para complacerle a la abuelita, voy a ir a la misa con ella, no me va a hacer ningún daño eso. Pero sí, así es, que no te hace daño eso. Tratar de mezclar el catolicismo con la verdad de la palabra de Dios no te va a hacer daño. Yo les propongo que sí. Yo les diría que sí, hay un riesgo en eso. Y vamos a ver que la aplicación de lo que vamos a ver aquí en Hebreos es múltiple. Ahora vamos a interpretar el libro tal y cual como fue dado, o sea, dando su interpretación a la audiencia que recibió el libro, para ser honestos al texto. Pero a la vez hay una aplicación que nosotros podemos tomar para aplicarlo a nuestra vida, porque nosotros tenemos como seres humanos, pero como creyentes tenemos la tendencia de hacer lo mismo. Entonces, esperamos que Dios nos pueda abrir los ojos a estos asuntos y sin dar mucho más de historia, vamos directo al cuaderno y vamos a seguir estudiando la introducción al libro, a la epístola de Hebreos. Entonces, comenzamos, hermano Javier, leyendo versículos 1 al 3, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vamos a estar mirando a Jesús y vamos a ver que el autor va a enfocar en la superioridad, la supremacía de Jesucristo en este libro. ¿Por qué hablaría de la superioridad de Cristo? Porque ellos estaban pensando en volver a Moisés, pues. Volver a Leví o a Aarón, al judaísmo. Entonces va a mostrar que esa tendencia de volver a algo menor no es lícito para nosotros. Nosotros debemos mantener nuestro enfoque en Cristo. Entonces, la epístola de Hebreos fue escrita a judíos creyentes fluctuantes que estaban contemplando un retorno al judaísmo. Y era una tentación real para ellos. Era una tentación fuerte. Porque si un judío cristiano volvería al templo para dar algún sacrificio ahí, le quitaría enseguida toda la persecución. No tendría pues presión de su familia. A lo mejor dirían que, bueno, tú puedes seguir cantando con los aleluyas ahí, los evangélicos, como no sé cómo los llamaban en aquel tiempo los cristianos. Pero qué bueno que ha vuelto. Y qué bueno verte aquí en el templo. Y acabaría enseguida toda la persecución que sentían por haber convertido, por haber creído en Cristo. Entonces había una tremenda tentación para ellos volver. Entonces, en ese momento de tentación, el autor escribió este libro para que los hermanos mantuvieran el rumbo hacia Cristo, hacia fidelidad a Dios, para que no se equivocaran en sus vidas, pues. Carlos, ¿dónde está Carlos? ¿Está ahí? Porque este es el antiguo, sí. Sí. Hay que llevar un pendrive. Ok, perfecto. Como el libro de Hebreos fue escrito para una audiencia de judíos conversos al cristianismo del primer siglo, el autor hizo muchas referencias a pasajes del Antiguo Testamento que habrían sido familiares para ellos. Entonces vamos a ver que está lleno el libro de citas al Antiguo Testamento. Y es a propósito por la audiencia. Estaban muy bien familiarizados con el Antiguo Testamento. El autor usa el desastre espiritual de la generación del Éxodo de Israel como un ejemplo principal de lo que se debe evitar en la vida cristiana. A través del libro de Hebreos, el autor se refiere al tabernáculo, el sacerdocio, el sistema de adoración del Antiguo Testamento. Es curioso para mí que no menciona el autor el templo, aunque el templo estuvo en pie todavía, parado ahí. Pero no lo dijo porque yo creo que a propósito, porque si hubiera hablado del templo,
Cuando el templo se tumbó por Tito, el general de los romanos, ellos hubieran quizás pensado que, bueno, este libro no tiene aplicación para nosotros porque ya no hay templo y no hay tentación de volver al judaísmo. Pero para el judío hoy en día que se convierte al cristianismo, se salva por fe en Cristo, la tendencia es para ellos, de todos modos, volver a Moisés, volver al legalismo, volver a tratar de casar el judaísmo con el cristianismo, buscar la manera de hacerlo concordar, de meterlo juntos. Entonces, para mí era la sabiduría de Dios. En lugar de usar lo que estaba en la actualidad, el templo, Él vuelve a lo que era de la generación del Éxodo, al tiempo de Moisés, para dar sus explicaciones, usando el tabernáculo y no el templo en sus ejemplos. Para que se aplicara en todo momento a cualquier creyente que viene del judaísmo, pero también su aplicación también sirve para nosotros porque podemos aplicar esta misma enseñanza a nuestras vidas. El autor citó extensivamente de los salmos, lo cual fue el himnario de Israel. Por ejemplo, cita el Salmo 8, el Salmo 40 y el Salmo 110. En Hebreos 11, el autor citó numerosos héroes de la fe del Antiguo Testamento. El autor no tuvo necesidad de explicar quiénes eran esas personas, ya que su audiencia judía habría sido familiarizada con ellos. Vamos a cambiar aquí. Andrea. Oh, perdón. Ahí está. Ok, aquí está. Ahora vamos a tomar una pausa para mirar el bosquejo del libro de Hebreos. Hebreos primeramente comienza hablando de la supremacía de Cristo. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, vemos la superioridad de Cristo a los profetas. En capítulo 1, 4 al 14, vemos la superioridad de Cristo a los ángeles. Y entonces sale ahí la primera advertencia contra la apostasía. El peligro del desvío. Entonces, vamos a mirar cómo Él pone nos da algo superior y luego da una advertencia. Habla de la superioridad de Cristo, advertencia. Y por fin habla de la supremacía de la fe o la superioridad de la fe y da la última advertencia. Pero así va a ir este libro. Luego vemos la superioridad de Cristo en su humanidad en capítulo 2, versículos 5 al 18. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Vemos la superioridad de Cristo a Moisés. Entonces en capítulo 3, versículos 7 a 4, 16, vemos la segunda advertencia y es el peligro de la duda. Luego en Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10, vemos la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo introducido en capítulo 5, versículos 1 al 10. Luego en capítulo 5, 11 al 6, 20, vemos la segunda advertencia, el peligro del desoír.
Luego vemos en capítulo 7, versículos 1 al 28, la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo expandido. Y ahí vamos lamentablemente en este estudio a terminar en esta semana, porque hay tanta información en Hebreos. Va a ser en 2 tomos, 2 partes, como hemos hecho con varios libros. Pero en capítulo 8 volveremos a ver de capítulo 8, 1 a 10, 18, el servicio superior y el sacrificio de Cristo. Luego tenemos la cuarta advertencia, que será en Hebreos 10, 19 al 39, el peligro del desafío, de desafiarle a Dios. Ahora llegamos a la última parte de Hebreos y vemos ahí la suficiencia de la fe. En capítulo 11, versículo 1 al 6, vemos la superioridad de la fe. Luego en el 11, 7 al 40, vemos la celebración de la fe. Entonces en Hebreos 12, versículos 1 al 29, vemos la última advertencia y es el peligro de la deserción. Y vemos la conclusión en capítulo 13, exhortaciones para la vida cristiana, motivaciones para una conciencia limpia y bendiciones y saludos finales. Ahora, hay un bosquejo en su cuaderno al último, donde vamos a ir llenando el bosquejo durante la semana. Entonces, no se preocupen si no han podido anotar esto en su bosquejo, porque lo vamos a ver muchas veces en el estudio. Ahora voy a seguir para buscar dónde estuve. ¿Dónde quedamos en punto 2? 2. Creo que quedamos ahí más o menos. Ok, a lo largo de la epístola, el autor de Hebreos asumió que los receptores de su carta eran creyentes. O sea que él en ningún momento dijo que, bueno, y los no creyentes entre ustedes, a ellos les ordeno tal cosa. No hay ninguna referencia a no creyentes, así donde el autor está hablando con los no creyentes, dándoles advertencias a los no creyentes en ninguna parte del libro. Incluso de las 5 advertencias que vemos en Hebreos, hermanos, de las 5 advertencias, el autor se incluye cuando da la advertencia. Dice, y nosotros, ¿cómo escaparemos si nosotros desviamos o lo que sea? Entonces, podemos ver que cuando el autor escribió sus advertencias, estaba hablando con creyentes. Y es muy importante porque nos ayuda en la interpretación de Hebreos. Muy bien. A pesar de que estaban a punto de retroceder espiritualmente, el autor llamó a los receptores de la carta hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Leamos el 3:1, por favor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, el autor no niega el hecho de que sean santos. No dice que, bueno, ustedes no son, sí son creyentes, pero creyentes de una segunda categoría, sino que los llama tal y cual como son.
Y como hijos de Dios, Dios nos ve ya como santos, como participantes del llamamiento espiritual. Este es un hecho para nosotros como hijos de Dios. El autor se refirió a sus lectores como amados. Capítulo 6, versículo 9, por favor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, son los amados. Aunque escribió extensamente, acerca de la necesidad de sus lectores para el crecimiento espiritual, el autor nunca cuestionó su salvación. Leamos el capítulo 5, versículos 11 al 14, por favor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces podemos ver ahí que los trata como creyentes. A través de toda la epístola, el autor se incluyó a sí mismo en cada uno de los pasajes de advertencia, demostrando que él consideraba a sus lectores ser creyentes igual como él lo era. Vamos a leer, por ejemplo, Hebreos 2, 1 al 3, la primera advertencia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ven ahí como dice escaparemos, incluyéndose. Dice nos fue confirmada por los que oyeron. O sea que está incluyéndose con sus lectores. Podemos ver esto en capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos se incluye en la advertencia y podríamos verlo en todas las advertencias, pero basta esos ejemplos. Para despertar su pensamiento, el autor recordó a los lectores que habían hecho progreso espiritual en el pasado, incluso que habían sufrido persecución por su fe. Capítulo 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y capítulo 10, 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis,
y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, podemos ver ahí que no está negando su salvación en ningún momento. Más bien está dándoles certeza acerca de su salvación. Tristemente, sin embargo, habían dejado de crecer en su fe, posiblemente debido a circunstancias adversas. Estos creyentes habían empezado a alejarse de lo que habían llegado a creer. Vamos a leer el 12:4 primero, Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea que se ve que él reconoce la batalla que habían tenido como creyentes. Y esa batalla es una batalla que describe un creyente siendo tentado por el pecado. El 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces estaban al punto de deslizarse. Ahora, eso no quiere decir, el deslizarse no quiere decir perder la salvación, pero sí habla de un creyente que pierda su fe diaria en el Señor, que va a perder en la santificación, que está en riesgo de no progresar como debe de progresar. Entonces, su preocupación era para ellos en ese sentido. Algunos de los lectores fueron culpables de ignorar la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos leer capítulo 3:7, por favor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. El 8 también dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahora, la generación que salió de Egipto era una generación redimida. Una generación donde el Antiguo Testamento no niega que tuvieron fe en el Señor, fe para pintar las puertas con sangre, fe en la promesa del Señor, fe en el sentido de que creyeron que Dios era su Salvador de ellos por medio de Moisés, les iba a dar libertad. Eran creyentes, pero eran creyentes infieles. Habían perdido su fe en el sentido de perdieron la confianza diaria en el Señor. Comenzaron a vagar por el desierto y comenzaron a dudar. Y pues es una tendencia natural para todo creyente. Por eso el Nuevo Testamento siempre nos trata de dar una despertada para que nosotros no vivamos de esa manera, para que sigamos fieles día tras día, porque la tendencia natural del creyente es andar por vista y no por fe. Tenemos que estar siempre enseñados, tenemos que la Biblia para darnos ese deseo de volver a vivir por fe. Ahora vamos a leer el 4:7 también para verlo ahí también. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que no hubiera dicho esto si estuvieron atentos a la palabra de Dios, pero estaban ignorando
la Biblia, la palabra, y tenía que advertirles de esto. Como resultado, fueron endurecidos sus corazones hacia la palabra de Dios, hablando de la generación del éxodo de Israel, pero también hablando directamente con los lectores del libro. Vamos a leer el 3:8, por favor, hermano. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y el 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el 15, hermano. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si dejamos de oír la voz de Dios mediante su palabra, enseguida comienza en nuestras vidas un endurecimiento de nuestros corazones. Comenzamos a ponernos duros. En lugar de ser blandos, en lugar de ser cambiables, nos ponemos como piedras que no cambian. Y entonces esta fue la advertencia del autor, o parte de su advertencia, porque estaban con esa tendencia de endurecerse. Los creyentes hebreos habían perdido su capacidad de comprender las cosas profundas de las Escrituras. Hemos leído el capítulo 5, 11 al 14, pero vamos a volverlo a leer, pero con el enfoque en el hecho de que estaban perdiendo su capacidad de comprender cosas profundas. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Se habían convertido en letárgicos. O sea que como gente medio dormida. Gente floja. Leamos el 6, 11 y 12, por favor. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces el 10:23 también, hermano. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿eso te podría pasar a ti? ¿Esto mismo puede pasar? Claro que sí. Podemos ponernos perezosos, flojos, podemos deslizarnos como creyentes. Entonces, estas advertencias y este libro es para nosotros, para ayudarnos a mantener nuestro enfoque en el Señor. Entonces les invito, hermanos, durante estos días de estar orando, que Dios use el libro de Hebreos, use el contenido de este libro para darles una despertada. Leamos Romanos 13. Romanos 13.
versículos versículos 11 al 14, por favor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea que en Roma tenían la misma tentación, ¿verdad? De dormirse, de descansar, de relajarse espiritualmente. Pero hermanos, estamos en una batalla en la vida cristiana. Tenemos un enemigo real. Tenemos muchos riesgos para nuestra vida. Y en lugar de decir que no, Hebreos está hablando de los no creyentes. Debemos entender que en realidad está hablando con creyentes que estaban tentados en tomar el camino recto, el camino fácil. En lugar de ir por el monte en pos del Señor, ir por lo difícil. Siempre así somos, ¿verdad? Tenemos la tendencia en querer escoger lo fácil y no queremos sufrir, no queremos pues ser molestados en nada. Pero hermanos, si tomamos esa postura, nuestra vida espiritual estará en riesgo. Nosotros estaremos en riesgo de regresar a lo fácil, tal como Israel, cada vez que tuvieron problemas en el desierto, ¿qué era el pensamiento de ellos? Volvemos a Egipto. Y entonces, y ellos estaban preocupados siempre. ¿Qué era la excusa que daban? Nuestros pequeños, nuestros hijitos. Y entonces, ¿qué pasó? Por fin los adultos todos murieron en el desierto, y los niños, a los cuales siempre por los cuales estaban siempre preocupados, ellos fueron los que conquistaron y descansaron en la tierra, en la herencia, en la tierra prometida. Entonces, es algo serio para nosotros. Estaban perdiendo su confianza y seguridad en el Señor. Su confianza y seguridad en el Señor. No estaban perdiendo su salvación, pero sí estaban perdiendo su confianza y su seguridad como creyentes. Vamos al 10, 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la promesa? ¿Dudando o en una manera de confianza? Porque sí vamos a heredar la promesa, porque Dios no miente. Pero ¿cómo lo vamos a heredar? ¿Cómo lo vamos a recibir? Ahí como gente que apenas llega prácticamente desnuda, o vamos a llegar como gente que ha vivido una vida de confianza en el Señor, una vida confiando diariamente en el Señor. Bueno, espero que lleguemos confiados. Algunos de los creyentes hebreos habían dejado de reunirse junto con el cuerpo de Cristo
Vemos esto en capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces el autor advirtió enérgicamente a sus lectores a no desviarse de la fe. Comparó su error al pecado de incredulidad cometido por la generación del éxodo de Israel. Podemos verlo, por ejemplo, en capítulo 3, capítulo 2, pues capítulo 5. Vamos a leer el 12:25, por favor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces, la generación que provocó a Dios en el desierto nunca descansó. Y el creyente que provoca a Dios por no vivir confiando en Él, que vive asustado de los enemigos, que vive contento con su pancito y su agüita de la piedra, esa gente desafía a Dios. Esa gente pues tenta en un sentido a Dios, está provocando el castigo, la disciplina de Dios. Entonces Él les advierte acerca de eso para que no caigan como cayeron los de la generación que salió de Egipto. Ahora, los que eran creyentes, porque habían creído la voz de Dios mediante Moisés, habían sido redimidos de Egipto, ellos pues todos entraron en la tierra prometida. ¿Cuáles de ellos entraron? Habían 2 adultos que llegaron. ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. Porque creyeron ellos. Eran todos creyentes porque salieron de Egipto creyendo en Dios, pero como creyentes no prosperaron en su vida cristiana. Quedaron en el desierto y sufrieron como resultado de su incredulidad como creyentes. Y es lo que pasa. La incredulidad del creyente es lo que le topa el desarrollo o la madurez como cristiano. Y entonces Dios no quiere que nosotros hagamos el mismo error como creyentes. Más bien Él quiere que nosotros avancemos, que lleguemos a ser maduros en la vida. Pero hay el riesgo, hermano, que tú puedes quedar casi como un bebé durante toda la vida cristiana. Y es exacto, y ustedes conocen a esos hermanos en su iglesia. Son lloronas, gente en pañales todavía, ¿verdad? Que tienen 40 años en la fe, pero están ahí con deseos de tener un tetero en los domingos en la mañana, ¿verdad? Así son algunos creyentes, pero hacen demandas ellos, ¿verdad? Requieren tiempo, ¿por qué? Porque son como la generación
de Israel que salió de salvos, pero contentos con la salvación nada más. Contentos con la justificación y la promesa de la glorificación, pero ya no necesito descansar en la vida. A mí me gusta el sol del desierto. Me gusta que mi ropa no se desgaste como pasó con Israel. No se desgastó su ropita, pero tenían la misma ropa todos los días por 40 años. Y así son algunos creyentes. No sean hermanos así, sino que llegan a crecer espiritualmente, que sigan adelante, que no se pongan duros de corazón, hermanos. Y es un riesgo real para todo creyente. Entonces espero que podamos de Hebreos entender el riesgo que hay. El tema marítimo y las imágenes del desviarse es significativo en el libro de Hebreos. Nota cómo uno cae en la apostasía poco a poco. Durante un periodo de tiempo, el creyente que ya deja de renovar sus mentes a través de la fe constante en las Escrituras. O sea que es como yo he visto en ríos a veces a una canoa, un bote, una embarcación que no tiene rumbo, que está flotando en la corriente del río. Quizás alguien no lo ató bien o algo así. Ahí va, mira, ahí va la embarcación, pero no hay nadie, o quizás los dueños están ahí dormidos, pero si no lo ata o si no echa ancla, el río va a llevar a la embarcación. Y esto es lo que vemos en capítulo 2 de Hebreos, que ellos estaban pues como tomando la vida cristiana a la ligera, descansando nomás así mentalmente, no descansando en el Señor, pero olvidándose de lo importante. Y así cae un creyente, hermanos. No es que un día hace un error y termina en la cama con una mujer ajena, sino que es una cosa, son pasos que toma uno por uno, deslizándose. Así cae el creyente en pecado. Y comienza cuando un creyente no decide de tomar la vida, tomar el camino fácil, de no preocuparse por lo importante, de pensar que bueno, yo puedo tomar una vacación espiritual. Estoy de vacaciones ahorita. La semana pasada tuve mucho trabajo en el Señor. Esta semana lo voy a tomar a la ligera. Y así va a la destrucción un creyente. Entonces nos va a enseñar el libro de Hebreos que esta es la verdad. Y los hermanos hebreos estaban en riesgo de naufrago por su tendencia. Los creyentes que fallan en renovar sus mentes consistentemente a través de la palabra de Dios, conforme avanza el tiempo, se encuentran desviados en el océano del punto de vista humano. Llegan a pensar como mundanos, pero es algo que viene poco a poco. Decisiones que se toman a la ligera. Y no creen, hermanos, no crean que no es posible que tú
caigas en esto. Porque tú puedes. Si decides de no vivir por fe, si decides de tomar las cosas fáciles de la vida. No voy a enseñar esto porque va a haber oposición. Voy a enseñar algo más fácil, más suave. La gente me rechaza si enseño la verdad. Tomamos un paso, otro paso. Y así vamos, poco a poco, hacia lo fácil. Y quedamos mal, hermanos, quedamos mal en tal caso.